¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de continuar con esta linda experiencia, como lo es el estudio de la Santa Biblia a través del programa Reavivados por su palabra. Alabo al Señor por la oportunidad que me concede de conectarme con ustedes y pido a Dios que cada persona que oye este audio o ve este video, su misericordia se manifieste en él, cada persona sea llena del Espíritu Santo, fortalecidos en la fe y listos para encontrarnos con nuestro Salvador. Estamos llegando hoy al primer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos abriendo una nueva carta paulina, alabo al Señor por eso, y vamos a encontrar en esta carta hermosos consejos para la juventud. Particularmente aprecio mucho las cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, tanto la primera como la segunda, y creo que es una lectura obligatoria para cada joven, para cada señorita de esta iglesia, especialmente si desea servirle de corazón a nuestro Señor, si desea entregarse al servicio completo de la obra del Señor. Así que te invito a leerla en oración, te invito a meditar en cada capítulo y que la gracia del Señor te sostenga en forma extraordinaria. Esta carta la inicia el apóstol Pablo recordándole a Timoteo que él es apóstol de Jesucristo, no por la voluntad de los hombres, sino por la voluntad expresa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Sin duda, el apóstol Pablo tenía una credencial extraordinaria. Es verdad que no había pertenecido al grupo de los íntimos, no había pertenecido al grupo de aquellos que habían caminado con Jesús durante todo su transitar terrenal, pero había sido llamado por Dios en forma directa para encargarse entonces de la predicación de los gentiles. Y él se presenta, es el saludo que toda carta antigua tenía. La persona que enviaba esas cartas o que escribía la carta se identificaba al principio y luego entonces va a identificar el receptor de la misma. En este caso es Timoteo y dice el verso número 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Alabado sea el Señor. Pablo tenía un cariño extraordinario por Timoteo. Pablo amaba entrañablemente a este joven, a quien había alcanzado con el Evangelio junto con su mamá y su abuela. Y desde entonces se había convertido Timoteo en un acompañante de el apóstol Pablo en su trabajo misionero. Lo había adoptado como un hijo espiritual, así lo veía, así lo amaba. Y la carta, por eso esta carta está tan llena de consejos, porque él quiere ver a su hijo triunfar, quiere ver a su hijo alcanzar lo que el Señor tiene para él. Eh, Sin duda, esta carta tiene que haber sido escrita en un viaje posterior de el apóstol Pablo después de su primer encarcelamiento, porque la primera visita que Pablo hace allí a la región de Macedonia, Timoteo era su acompañante. Según el verso número 3, ahora él estaba encargado, Timoteo estaba encargado de la iglesia en Éfeso. Por eso dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a alguno que no enseñase diferentes doctrinas. Pablo había dejado a Timoteo en ese lugar para que se convirtiera en el pastor de la misma, orientara a la iglesia y le permitiera a la iglesia entender el camino verdadero de la salvación. Pablo enfrentaba en todo lugar donde la iglesia era erigida, disidencia
falsos maestros, judaizantes, que venían a estorbar la obra del Señor. Y sin duda aquí está hablando de los falsos maestros que procedían de Israel, porque le pide a Timoteo que recuerde su trabajo de enseñar, de orientar, de encaminar a la iglesia para que no se enrede en problemas sin base, sin fundamento, para que no preste atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas. Esto vamos a entenderlo a la luz de lo que sucedía allá en Israel, lo que sucedía con los judíos. Ellos se enfatizaban mucho el origen. Por eso los judíos vivían escarbando su genealogía, vivían escarbando su historia para demostrar que eran hijos del rey David o descendientes del rey David, o eran descendientes de los sacerdotes o de los levitas, porque eso de alguna forma iba a darle prestanza, iba a darle categoría. Pablo dice, nada de eso es necesario, nada de eso es clave, porque al fin y al cabo, delante del Señor, todos somos iguales, todos somos las mismas personas. Y el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que él está allí en la iglesia para edificarla, para enseñarle el verdadero propósito del mandamiento, que es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Queridos hermanos, aquí tenemos tres consejos importantes que haríamos bien en esta oportunidad a oírlos y asimilarlos y pedirle al Señor que nos ayude a practicar. En primer lugar, necesitamos de un amor genuino entre nosotros. Muchas veces caemos en disputas, peleas, discusiones sin fundamento, sin base, sin ningún valor. Y esas peleas, esas discusiones, pues en lugar de edificar, maldicen la iglesia. Nosotros tenemos que amarnos. Es verdad que no estamos llamados a alcahuetear el pecado, pero debemos amarnos. Con un amor nacido, dice la palabra de Dios, dice aquí Pablo, de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Tres cosas que necesitamos pedirle al Señor esta mañana. Un corazón limpio. Un corazón limpio es simplemente el resultado de una vida de comunión con el Señor. Es Dios el que limpia, es Dios el que quita la inmundicia, es Dios el que quita todo aquello que estorba en mi relación. Pedirle también una conciencia limpia, que podamos estar seguros de que nuestro comportamiento agrada a Dios, y una fe no fingida, una fe que descanse en la seguridad de que Cristo está al control de todas las cosas. De estas tres cosas, dice el apóstol Pablo, algunos se han desviado, se han apartado a vanas palabrerías, queriendo ser doctores en la ley, queriendo ser expertos, dice el apóstol Pablo, y resulta que no saben nada, son peores que cualquier pecador. Y hermano querido, aquí tenemos otra lección. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser verdaderamente humildes delante de Él. Algunos de nosotros podemos creernos gran cosa, podemos creernos que sabemos, pero tristemente terminamos haciendo mal a la iglesia. Que Dios nos ayude para entender este principio. Luego vamos a encontrar algunas declaraciones del apóstol Pablo aquí, como la que encontramos en el verso 8 y 9 y hasta el 10, que
pudieran prestarse para que alguno las malinterprete y piense que el apóstol Pablo está hablando en contra de guardar la ley. Pablo no está hablando en contra de guardar la ley. No es el propósito del apóstol decir que la ley ya no es necesaria. Él, al contrario, enfatiza en muchos lugares que la ley de Dios sigue estando en vigencia y es lo que nos distingue de todos los demás. Simplemente lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que la condenación de la ley no está para aquellos que aceptan a Cristo Jesús, no está para aquellos que reciben al Salvador, no está para aquellos que abren sus puertas, sus corazones a la influencia del Espíritu Santo, sino que la condenación de la ley está precisamente en aquellos que persisten en el pecado, que insisten en el pecado, que continúan allí estando en pecado. Por eso necesitamos en esta hora pedirle al Señor que nos ayude para ser más que vencedores, que quite toda esa inmundicia de nuestras vidas y podamos en consecuencia vencer en el nombre del Señor. Ah, el apóstol Pablo en este capítulo tiene uno de los versículos más lindos. Es mi versículo preferido de Pablo, lo aplico a mi experiencia también. Dice el verso 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ahora, miren qué interesante. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Si estamos dentro de esta iglesia, es porque Dios nos ha visto a bien traernos. No lo merecemos. No merecemos la salvación, no merecemos la bondad, las bondades que ha tenido para con nosotros, pero es su gracia. Él es fiel, alabado sea el Señor. Nosotros podemos tener la seguridad de que el apóstol Pablo reconoce esa fidelidad de Dios y nosotros podemos reconocerla en el día de hoy. Muchas otras lecciones están en este capítulo. Te invito a leerla, te invito a extraer las lecciones y a colocarlas en práctica. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el primer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Permítenos mirar, Señor, sus lecciones y aprenderlas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Lindo día para cada uno de ustedes.